les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Yo agitada porque andamos corriendo por detrás. Padre, que estamos tantito respiro, por favor. Pero me siento bien contenta y bien honrada de estar aquí esta mañana. La verdad es algo bien hermoso estar aquí hablando de la palabra de Dios. Y me siento más bendecida. I feel so blessed. Porque va a ser mi primera prédica This is going to be my first preaching como hija de esta iglesia, as a daughter of this church, con un padre espiritual a mi lado. with a spiritual father on my Y side. en este día yo quiero pedirle a And mi padre today, I espiritual, want to tanto ask como a la my spiritual pastora, father as the pastor, porque para mí es algo bien importante. because for me it's something very important. Ha sido por varios tiempos buscando un padre espiritual. I have a long time looking for a spiritual father, Y yo creo que ahora que lo encontré, me and siento bien gozosa. I believe that now that I found him, I feel blessed. Y qué hermoso que esta sea mi primera prédica And this is so beautiful for me that this is my como first preaching hija de Dios, as a daughter of con un God padre and espiritual, with a spiritual con father, la paternidad en mi vida. with the paternity on my side. Y yo le quiero pedir, pastor, And I ask ¿se the puede pastor, orar por mí, if you can pastora? bless for me, and the pastor also. But Quiero honrar la casa que me ha dado ese honor. I want to honor the house that give me the Honra a honor, quien merece honra. honor to whom honor deserves. Amén. Y yo le agradezco a Dios por este And I privilegio. thank God for this privilege. Para mí es un día muy It especial. is a very special day for me. Amén. Vamos a orar todos juntos. Let us pray all together for the sisters, brothers and sisters. I ask you to please stand up and just stretch your hands towards the floor. Solamente póngase de pie y extienda sus manos hacia el frente. Padre, en este momento, Señor, bendecimos a nuestra hermana, Padre, en esta casa, bendito Dios Todopoderoso, que como hija de la casa, Señor, y hija espiritual, Padre, sea no esta la primera, Señor, sino el comienzo, Señor, el principio, Padre, que va a romper los parámetros que el demonio había puesto, Señor amado. Rompemos, Señor amado, con todo aquello, Señor, con toda inseguridad. Ahora, Señor, usted trae una franqueza, una firmeza, Señor amado, en el espíritu, Señor amado, así mismo como en el alma, para que esta sea la primera de muchas, Señor amado, palabras que ella va a traer, Señor, y palabras, Señor, que va a extender, Padre, que se extienda no solamente en esta casa, Señor, sino que salga de los parámetros de la casa, Padre, y vaya y conquiste, Señor amado, el propósito para el cual usted la ha mencionado, ha nombrado y ha ungido desde antes de la fundación del mundo. Como iglesia, Señor, todos juntos la bendecimos y decimos, gloria sea su nombre, Padre, y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos, amén. Gloria sea al Señor. Den un aplauso, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Les voy a pedir que sigan de pie, hermanos. I want to ask you to stand firm on your feet, please. Y les voy a pedir que vayamos And please go a Lucas 22:31. to Luke 22:31. Luke 22:31. Cuando estén ahí me pueden indicar con un amén. When you're there, please give me an amen. Amén. Hallelujah. Amén. Lucas Luke 22:31. 22:31. Amén. Amen. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pueden tomar asiento. You may be seated. El día de hoy les traigo una prédica Today I bring a preaching que se llama that is called Entrenamiento de un Hijo de Dios. The Training of a Son of God. Es algo difícil que nosotros entendamos el propósito de lo que está pasando en esta escritura. It's Lo hemos something leído difficult. muchas veces. For us to understand what is happening in this scripture, we have read it many times. Y yo creo que la mayoría de nosotros siempre hemos pensado que va para Pedro. And I believe that most of us always think that it's for Peter. Pero aquí dice, But the word says, dijo también el Señor: the Lord also said, Simón, Simón, Simon, Simon, he aquí, here, Satanás Satan os ha pedido has asked for you para zarandearos. to struggle you. Cuando dice zarandearos,
zarandearos. When it says to struggle you, Y cuando se refiere a os ha pedido para and zarandearos, when it says that he asked for you to bring you struggle, it says for everybody, no nada más era para Pedro. not only for Peter. Para Pedro era lo más difícil, For Peter it was the most difficult porque Pedro era el líder. because Peter was the leader. Pedro era el hombre fuerte. Peter was a strong man. Pedro era el hombre que iba al frente con ellos siempre. Peter was a man that was in the front all the Pero aquí time. cuando dice, But when it says os ha pedido para zarandearos, he asked you to struggle, you to bring you struggle in your life, era una prueba para todos. it was a proof, it was a test for everybody. Y algo bien importante que vemos, And something very important that we see, que nunca el Señor nos pone una prueba si no nos avisa. that the Lord never gives us a trial hand before Qué importante. advises. It is very important Que cuando somos hijos de Dios, that when we are children of God, el Señor nos avisa. the Lord tells us. Y algo que aquí sucede And something that happens here es que Simón is that Simon significa oír, means to listen, escuchar. to listen. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos? How many times we don't listen? A lo mejor nada más oímos. Maybe we just hear and it goes away from the other side. Pero realmente But in reality, la palabra no se queda en nosotros. the word doesn't stay in us. Y el Señor nos avisa. And the Lord tells us. Y Él nos dice, And He tells está us. atento a lo que te estoy Pay diciendo. attention to what I'm saying. Mira lo que te va a pasar. Look what is going to happen to you. Mira que debes de luchar. You have to fight. Mira que debes de orar. You have to pray. Mira que te debes de levantar. You have to stand up Y prevete. and be aware. Ponte la armadura. Put your armor. Pero nosotros, But us, ya dijo que me va a pasar esto. He says this is going to happen to me. Ya no puedo hacer nada. I can do anything else. Hasta ahí se acaba la situación. And there everything ends. Y esto es lo que le pasó a And Pedro. that's what happened to Peter. Pero lo triste de todo But the sadness of everything es que los siervos que estaban allí, los discípulos, is that the disciples that were there, también debieron haber tomado la palabra they para also ellos. had to take the word for themselves. Un poco antes, A little bit before, ellos estaban platicando they were talking acerca de algo que les interfería a ellos. of something that was convenient for them. Que quién era el más grande. Now, who will be the biggest one? Que si uno quería estar a la derecha. One of them wanted to be on the Okay, right hand y el side, otro. and the other on the left. O que si podían agarrar algún beneficio. Or maybe they can have any benefit Antes before de llegar al cielo. that they will go to heaven. Querían pactar con Jesús. They wanted to make a pact with Querían Jesus. negociar con They Jesús. want to negotiate with Jesus. Después de esto, After this, entra esta prueba. the trial comes. Precisamente porque Satanás estaba escuchando. Precisely because Satan was Y listening. dijo, mira, And he says, son look, sus discípulos. all of the disciples, Y mira lo que están and pidiendo. look, all of them, why are they asking? Jesús preocupado. Jesus was worried Porque iba a ir a entregar su vida por los que estaban alrededor de su pueblo. because he was going to give his life for his children. Porque iba a sufrir. He was going to suffer. Porque iba a luchar por una salvación. He was going to fight for salvation. Y sus discípulos no habían entendido. And his disciples didn't understand a thing. Ellos estaban preocupados en otras cosas. They were worried on something else. Por eso Jesús les tuvo que hablar. That's why Jesus has to Y les tell tuvo them. que decir lo And que he el told them enemigo what the enemy había pedido para ellos. was asking for them. Pero muchas veces But many times, nosotros prometemos cosas. we just promise things to God. Y aquí vemos que Pedro le dice, And we see that Peter says, no Señor, no, Lord, yo te voy a seguir. I will follow you. Yo voy a estar firme. I'm going to be strong Nadie me standing. va a detener. Nothing's going to stop me. Yo te amo. I love you. Yo doy mi vida por I ti. give my life for you. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? How many times have you done Yo it? te doy mi tiempo. I give you my time. Yo dejo mi trabajo. I live my work. Yo dejo mi familia. I live my family. Yo tengo, Señor, I have my Lord. todas mis cosas para ti. Everything for you. Pero ¿qué hacemos después? But what do we do En after? la primera prueba, In the first trial, nos regresamos. we go back to the same. Aquí vemos que a esto le pasó a We can see Pedro. that this is what happened to Peter. No se dio cuenta No, Lord. de la magnitud de su promesa. I know the biggest of your promise. No hagamos promesas Do not promise sin pensarlas. without thinking Las them. podemos hacer, We can do them, pero tenemos que saber but we have to que be las vamos aware a cumplir. that we're gonna accomplish them. Vamos a Juan 18:11. Let's go to John 18:11.
Juan 18:10. Sorry, John 18:10. Amén. 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 Amen. Entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Aquí vemos una situación bien You can see a especial. situation, very special situation. A Jesús ya no fueron a apresar. They went to capture Jesus Christ. Ya están ellos todos los discípulos All the disciples were junto a Jesús. next to Jesus. Y en estos momentos entran los soldados. And it's now when the soldiers come. Entra Judas They come in y le da el beso a Jesús. and he kissed Jesus. Todos los soldados atrás All the soldiers were behind him. y entregan a Jesús. And he just gives up with Jesus. Imagínense a los discípulos. Imagine the disciples. Pónganse ustedes en ese lugar en esos momentos. Can you put yourself in that place at that very moment? Pedro acababa de jurar que iba a estar hasta la muerte con Jesús. Peter swore that he was going to be with Jesus to the dead. Y en esos momentos ve que se lo quieren llevar. And at those moments, you see that they want to take him capture too. Él desenvaina su espada He pours out his sword y le corta la oreja and cut the ear al soldado. to the soldier. Esto no era cualquier cosa. It wasn't any little thing. En aquel entonces, In those times, tan solo levantar una mano just to raise your hand contra un soldado against a soldier, era cuestión de muerte. it was a condemn of death. Ni siquiera averiguaban. Not even they will ask. Era inmediatamente cuestión de It muerte. was in the instant that you were sentenced to death. Pedro, Peter, impulsivo, he was aggressive, con su carácter agresivo, with a very strong character. no pensó. He didn't think about Actuó. it. He just acted on it. ¿Y qué hizo? And what did he do? Hace este golpe. He just shot the ear. Aquí vemos nosotros una situación. You can see something right here. Pedro en esos momentos se Peter, da at cuenta de those lo que hizo. moments, Peter think what he did. Pero demasiado tarde. But it was too late for him. Ya agredió a alguien. He already cut the ear of a soldier. Pero Jesús le dice, But Jesus said, mete tu espada en la vaina, Pedro. put back your sword, Peter. La copa que el Padre me ha dado, The ¿no he de cup- beberla? En algún momento nosotros vemos que In some Pedro time we can see quería interferir. that Peter wanted to interfere. No había entendido aún el propósito He didn't understand the purpose de lo que Jesús tenía que hacer. of what Jesus had to do. Y Pedro se quería adelantar. And Peter wanted to go forward. Pero esto era parte But this was a part del trabajo que tenía que realizar Dios of the Jesus Christ work en la vida de sus discípulos. in the life of his disciples. Y aquí vemos algo bien importante. And you can see something very important. Y nosotros nos preguntamos, And we ask ourselves, ¿qué será lo que estaba pasando en la vida de sus discípulos what could be happening at those times in the lives of the disciples para pedir ser zarandeados? for them to bring the struggle to their lives? Y en estos momentos And in those moments, empieza la prueba. the trial begins. Cuando nosotros tenemos una prueba, When we have a trial, el maestro solamente observa, the master just is looking at us, pero él no te puede ayudar. but he cannot help you. La prueba es tuya. The trial test is for you. Él ya te advirtió, He already told you. él ya les había dicho, He already told them. Satanás ha pedido para zarandearlos. Satan asked for you guys to bring a struggle. Pero sabía que la prueba más difícil venía contra Pedro. But he knew that the biggest test was against Peter. Y Jesús le había dicho, yo he pedido para que tú no te pierdas. And Jesus says, I have asked for you not to lose Para que yourself. te mantengas For firme. you to stay firm. Nosotros en nuestra vida We in our lives y en nuestro caminar dentro de Dios, and in our walk with Jesus, ¿cuántas veces tenemos pruebas? how many times we have tests? Y en esa prueba And in those tests, vamos y acudimos a Jesús, we go running to Jesus, al intercesor, to the o intercessor. vamos directamente con Dios. Or we go straight forward with God. Pero no sabemos But we don't know que Él está clamando porque nosotros tengamos fortaleza. that He's claiming for us. Pero no puede hacer la prueba But He con can do the nosotros. test with us. No sería justo, It wouldn't be fair. sería un fraude. It would be a fraud. Y Dios And es un Dios God justo. is a righteous God. Aquí vemos We can see
que los discípulos the disciples, entraron en una confusión, they got into a confusion. entraron en una angustia. They went into anguish. Y vamos a seguir And we'll see con este entrenamiento que estaba en los discípulos. with this training of the disciples. Vamos a Lucas We'll 22:54. see Luke 22:54. Lucas 22:54 Luke 22:54 al 62. to 62. Amén. Amén. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, que es lo que les hablaba al principio. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Aquí vemos algo bien importante en lo que les decía. We can see something very important in what I was saying. Al principio vemos cómo los discípulos At the beginning, you can see how the disciples, se disputaban el cuál era el mayor. they were fighting against who was the biggest one. Y Jesús les dice, And Jesus told them, el mayor es el que sirve. the biggest one is the one that serves. Ellos no habían entendido aún ese propósito. They hadn't understood the purpose of it. Pero Él les dice, han pasado las pruebas. But he told them, the test, the trials has passed. Él ya sabía, anteriormente había orado porque Dios los guardara. A little before, he had prayed for the Lord to cover them. Porque habían estado con Él siempre. Because they were always with him. Mas ahora, But now, la prueba iba a ser simple y sencillamente the test was going to be simply personal. personal. Aquí vemos nosotros You can see now que en Pedro that Peter, hubo un enfriamiento en esos momentos. he got cold in the world at those moments. ¿Por qué Pedro se sintió en esos momentos triste? Why did Pedro felt sad at those moments? ¿Por qué se sintió confrontado? Why did he felt confronted? Porque él sabía Because he knew que ya había fallado una vez. that he already had failed once. Ya había tratado de defender a Jesús. He already tried to defend Jesus. Ya había tratado He tried. de que él, en algún momento, He tried in some moment metiera las manos to put his hand por algo que Jesús iba a hacer. for something that Jesus was going to do. Pero vemos nosotros But you can see que aquí Jesús se mantiene firme that Jesus stand firm. y les dice, And he told them, vamos adelante, sigan adelante. let's keep on going on. Sigan adelante. Keep on going on with the word. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, How many of us, many times, cuando ya estamos en la prueba, when we're out on trial, queremos retroceder we just want to go back? y nos queremos quedar sentados And we just want to stay still, y sitting queremos que down. alguien nos ayude And we want that someone else help us. y queremos nosotros And we want no ser metidos en el fuego. not to be put in the fire. Pero Jesús But Jesus, siempre está firme con nosotros. it's always firm Él next nunca to nos us. deja. He never leaves us. Él siempre está He's always ayudándonos helping us en todo momento. at every single moment. Después de esto, After that, ya sabemos que Pedro lo niega we 3 already veces. know that Peter denied him 3 times. En todo momento, At every moment, imagínense ustedes can you imagine los discípulos alrededor, tal vez unos dispersados. the disciples around them, maybe some of them scattered? Cuando se llevaron a Jesús, When they took Jesus, en todos entró temor, in every single one the fear was in. en todos entró angustia. Everybody has anguish. Y dijo Jesús, yo voy. And Jesus said, I'm going to go. Pero en el momento But at the very moment en que estaban reunidos alrededor y empezaron a ver lo que estaban haciendo con Jesús, that they were all together gathering around him and they see what they were doing to Jesus, empezó a sopesar las cosas he started measuring things. y se dio cuenta de la gravedad. And he sees the gravity, Y los demás discípulos también se dieron and cuenta. the disciples see. Dijeron, nos va a pasar lo mismo. And they thought,
This is Cada going to quien en happen su to us. mente. Every single one in their minds. Y entró la naturaleza normal. And nature came into them. Entró la cobardía. The fear came into them. Entró el miedo. Fearless came to them. Entró la angustia. Anguish came to them. ¿Qué hago? What do I do? Y en eso estaban debatiendo en su mente. And they were debating in their minds. Cuando viene la pregunta a Pedro, When Jesus asked Peter, tú estabas con ellos, you were with them, tú eres de ellos. you are with them. Pedro se espanta y dice, no, yo no soy de ellos. Peter was scared and says, no, I'm Primera not with falla. them. First failing. Él empieza a debatirse. He starts debating himself. Quiere estar ahí, He wants to be pero there, tengo miedo. but I'm afraid. La cobardía me está ganando. To being afraid of being there. Y en ese debatir de la And tentación, he was debating himself in the Viene la segunda temptation. prueba. And then Y la comes the segunda second pregunta. test and the second question. tú estabas ahí con ellos también. You were with Tú them. hablas como ellos. You talk like them. Nosotros te hemos visto como We ellos. have seen you with them. No, yo no, yo No, I yo was no not. It is not me. soy. Segundo peso sobre Pedro. Second stone stand over Peter. ¿Te has sentido con culpabilidad? Have you felt with guiltiness? Cuando sabes que tienes que apoyar algo, When you know that you have to support something? cuando tienes que apoyar a alguien, When you know you have to support someone? cuando le fallas a un amigo, When you fell to a friend? cuando le fallas a tus When padres, you fell to your parents? cuando le fallas a tus When hermanos, you fell to your brothers? cuando le fallas a Dios, When you fell to God? viene un peso sobre de ti. There's a weight of sadness over you. Y eso es bien difícil de And llevar. it's very difficult to Pero take. viene la tercera pregunta. But it comes the third question. Tú estabas con ellos. You were Sí. with them. Nosotros te reconocemos. Tú We can estabas con recognize ellos. you. You were with them. No, No. no, yo no. No, it wasn't me. Y lo más duro de estos momentos, And the most difficult of this, que levanta su vista that he raised up con his el son. peso de la culpabilidad, With the weightness of the con guiltiness, el peso de la cobardía. the weightness of fearness, Y se encuentra con la mirada de Jesús. and he finds with the sight of Jesus. Se encuentra con la mirada de su maestro, We see the eyes of his master, del que lo ayudó a caminar en el mar, the one who helps him to walk on water, del que lo rescató muchas the one who ocasiones, rescued him in many times, del que le enseñó las cosas maravillosas, the one who showed him many marvelous things, al que una vez él le dijo, tú eres el Hijo de Dios. the one who one time he Y told him empieza a he was the caer Son un of God, peso tremendo and the weightness, heaviness comes over him, sobre Pedro. over Peter. ¿Qué pasó en su corazón de Pedro? en What ese happened in the momento? heart of Peter? La cobardía, Fearless, la falta de haberle fallado a su maestro, the guiltiness of failing his master, la falta de no haber tenido el valor y decir, sí, yo soy de ellos, the fairness of saying, Él es mi maestro, he is my master, Él es el que ha sembrado en mí, he is the one that saw in me, a Él yo lo voy a to seguir. him I'm gonna follow. Pero la cobardía nos hace atrasarnos. But fearless makes us go back. Y eso mismo fue lo que le pasó en esos momentos a And Pedro. that's what happened with Peter. Él ya no quería ver a nadie. He didn't want to see anybody else. La Biblia no lo dice, The Bible doesn't say it, pero él se regresa but he went back. y probablemente se encontró con Juan, And probably he finds John, con Felipe, con los Philip, demás with discípulos every other disciple. y no podía mirarlos a la cara. And he couldn't see him to the Él face. era el fuerte, He was a strong man. él era en los que ellos se veían, Everybody was reflecting on él him. era el líder, He was the leader. él había prometido He promised. y a sus palabras y a su promesa, And when his word was his promise, cuando él dijo, Señor, yo te sigo a la muerte, when he said, Master, I'm going to go with you to the dead, ellos dijeron, nosotros también. and then they said, we also will go with you. Lo que él hacía era el eco de ellos. What he was the one that Tenía autoridad sobre los siervos. he had power of the servants. Ellos lo seguían. They followed him. Pero ¿qué pasó? But what happened? Cayó un peso tremendo sobre Pedro. A weightness came over Peter. Y Pedro cree no merecer ese perdón. And Peter thought that he didn't deserve the forgiveness. Pero vemos la importancia But you can see the importance en esos momentos in those moments de la muerte de Jesús. when Jesus died. Jesús tenía que morir Jesus had to die para restaurarnos a todos. to restore every single one.
Y una de las primeras restauraciones que hace And one of the first restorations that he does es la de Pedro, is of Peter, one. su discípulo, His disciple, his lovable disciple. aquel que era agresivo, To the one that was strong, aggressive, aquel que era violento, the one that was violent, aquel que se iba al mar. to the one that went to the sea, Y Jesús se levanta and Jesus stands up en esos momentos in those moments cuando ya resucitó when he raised up para ir a rescatarlo. to go and rescue Peter. Porque él ya sabía Because he already knew lo que iba a pasar. what was happening. Vamos a Juan 10:13. Let's go to John 10:13. Amén. Amen. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí vemos la importancia nosotros You can see the importance right here de tener un buen pastor. to have a good pastor. Pedro, con todas sus faltas, Peter's, with all his foulness, se había robado he put on his garment junto al maestro, next to the master, junto al que le amaba, to the one that loved him, y que sabía and that one that knew que su proceso no estaba terminado. that his process wasn't finished yet. Sabía que iba a pasar una prueba, He knew that a test was coming, pero él estaba ahí para él. but he was there for him. Eso es lo importante. That's the importance of this. Él ya sabía, Jesús ya sabía. He already knew, Jesus already knew. Él ya sabía que tú ibas a He knew fallar. that you were going to fail. Él ya sabía que tú ibas a He retroceder. knew that you were going to go back. Él ya sabía que tal vez en algún momento tú ibas a tener la fortaleza. He knew that in a moment you wouldn't be strong enough. Pero él dice, yo soy el buen But pastor. he says, I am the good pastor. Amen. Pero lo importante de todo But the esto importance of this es que tú te perdones. is that you forgive yourself. Dios te perdona. God forgives you. Jesús está ahí para ti. Jesus is there for you. Él intercede por ti. He intercedes for you. Pero ¿y tú te perdonas? But do you forgive yourself? Pedro no se había perdonado. Peter hadn't forgiven himself. Pensó que él no podía tener ese He perdón. thought that he couldn't have that forgiveness. Sintió el peso de su culpabilidad sobre su vida. He felt the weightness over his life. Y en esos momentos Pedro no sabía qué hacer. And in those moments, Peter didn't know what to do. Se tuvo que tragar su orgullo. He had to aid his own pride. Se tuvo que tragar toda su He angustia. had to aid his anguish. Todo lo que estaba sintiendo. Everything that he was feeling, Las burlas de los discípulos. the mocking of the disciples, Le fallaste. you failed him. ¿Qué te pasó? What happened to you? Y en esos momentos todos se confrontaban unos a In otros. those moments, everybody was confronting everybody. You fell too. What were you? Pero Pedro sabía que la carga era más dura para But él. Peter knew that the heaviness on him was stronger. Y en esos momentos And in those moments, Pedro se decide Peter decided quitarse to take la off vestidura del discípulo. his disciple garment. Dice, yo no sirvo para He esto. says, I can do this. Fallé. I fell. No creo que el maestro me perdone. I don't think that the master is going to forgive me this. Yo vi su mirada. I saw his eyes. Yo vi cómo me vio. I saw that he saw me. Y me sentí el más miserable. I felt Me miserable. sentí el más triste. I felt the most sad person. No creo que pueda yo volver nuevamente a pedirle perdón. I don't think that I can go ahead and ask him a second time for forgiveness. I don't feel capable to do it. Pero Dios estaba trabajando con Pedro. But God was working with Peter. Había un justo arrepentimiento en él. There was a righteousness, Un verdadero arrepentimiento. repentance on him. Lo contrario de lo que le pasó a Judas. Against what happened with vice versa, what happened with Judas. Tal vez Judas Maybe Jude pudo haber encontrado un perdón. couldn't find forgiveness. Pero Judas But Jude no se atrevió a enfrentar su culpa. was not brave enough to confront his guiltiness. Y vamos a Marcos 16. Let's go to Mark 16. Marcos 16, del 6 al 7. 16, 6 and 7. ¿Ven? Aquí vemos nosotros cuando Jesús ya se les aparece a las mujeres. Here you can see when Jesus appears to the women. Y en el 6 dice, On 6 it says, mas él les dijo, he no told os them, asustéis, do not be scared. buscáis a Jesús Nazareno,
Are you buscando? looking for Jesus Christ? El que fue The one that crucificado was crucified? ha resucitado. He has risen. No está aquí. He is not here. Mirad el lugar en donde le Look pusieron. at the place where he was buried. Pero id y decid a sus But discípulos go and tell the disciples y a Pedro and to Peter que él va delante de that vosotros he's ahead of you a Galilea. to Galilee. Allí le veréis como dijo. There you will see as he told you. Aquí vemos que hace la diferencia. So you can see right here that there's a difference. Ve y dile a sus discípulos Go and tell to his disciples y a Pedro. and to Peter. ¿Por qué se lo dice? Why did he tell them? No porque Jesús lo haya desechado. Not because Jesus has Pedro se había rejected him. desechado. Peter rejected himself. Pedro sentía que ya no tenía Peter felt esa garantía de ser discípulo. that he didn't have that braveness of being a disciple. Y él mismo se quita. And he himself is La taken investidura de aside. siervo. He takes his government El servant discípulo. of disciple. Ya no quiere. He doesn't want anymore. Y vamos a ver Now let's go en to Juan see 21:38. John 21:38. Recuerden que estamos viendo el entrenamiento Remember that we see in the training de un hijo de Dios. of a son of God. Juan 21:38. John 21:38. Amen. Aquí vemos nosotros. Here you can see Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael desde Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos al 11. let's go to 11. Subió Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aquí vemos algo bien You importante. can see something very important. Pedro Peter, ya no quería ser discípulo. he didn't want to be a disciple Él anymore. mismo se había descalificado. He rejected himself. He discarded himself. Pero ¿saben lo más triste? Do you know what's the more sadness? Había contagiado a los demás. He had contagious to the other Se disciples. olvidaron He infected the other de las disciples. They promesas de forgot. Jesús They forgot about the promises of Jesus. y se regresan a su vida antigua. And they go back to the same life that they Les had dice, before. "Oye, vamos a pescar." Peter said, let's go to fish. Y les dice, nosotros vamos contigo. And they said, come on, let's go to fish. En algunos momentos nosotros And sometimes of our lives, pensamos que ya no podemos caminar we con think Dios, we can go, we can keep on going. que ya le fallamos mucho, That we fall too many que times. ya no hay manera de poder ser restaurados, That there's no way to be restored. que ya no hay manera de volver otra vez a empezar. That there's no way to re-begin. Y en nosotros mismos nos regresamos. And we ourselves just go back. Nos quitamos nosotros We step off. la investidura que Dios nos ha dado, We take our garments. la colgamos We just hang y it. decimos, no, ya no más. And we say, I don't want anything Me else. voy a mi antiguo I trabajo. just go back to the same I was Además before. me quita mucho tiempo la iglesia. Church takes a lot of my time. Mejor me dedico a trabajar. I just better go to work. Mejor me dedico a hacer lo que yo sé I hacer. just better go and do what I know what to do. ¿Para qué voy allí? What do I go to church for? ¿Me hieren? They hurt me. ¿No me entienden? They do not understand me. ¿No me usan? They do not use me. ¿No quieren hacer lo que yo les They digo? do not want to do what I tell them to do. Mejor me regreso. I just better go back. Pero se te olvida algo. But you're forgetting something. Tú eres templo y morada del Espíritu You are a Santo. holy temple of the Holy Spirit. Y tu templo se lo ofreciste a And your Jesús. temple, you surrender to Tu Jesus. templo ya se lo ofreciste a Your Dios. temple, you just offer it to Y God. Dios no olvida las And promesas. God do not forgive promises. Aquí vemos nosotros algo bien importante. Here you can see something very important. Pedro en esos momentos, Peter in those cuando times, se da cuenta de que era Jesús, when he realized that it was Jesus, recuerda algo. he remembered something. Recuerda cuando Jesús, He remembered when Jesus, 3 años atrás, 3 years before, le dijo, he told him, préstame tu barca, let me bury porque you. desde tu barca voy a predicar. Because from your boat I'm going to preach. Y Jesús desde la barca de And Pedro Jesus from the boat of Peter, predicaba a las he multitudes. was preaching to the multitudes. Pedro le ofreció lo que él tenía Peter offered what he had para el ministerio de Jesús. for the ministry of Jesus. Y aquí And here, Pedro quiere volver a usar lo que había ofrecido para Dios Peter wants to reuse what he offered
for Jesus, para ser proveído él. for himself, for his Porque él provision. pensó Because he thought que ya no podía. that he couldn't give anymore. Pero recuerda una cosa, But remember something. lo que le ofreces a Dios, What you offer to God, ya no se lo puedes dar al mundo. you cannot give to the world. Porque esa es una promesa Because that is a que tú promise hiciste con Dios. that you made Es to un pacto que tú God. le hiciste It a is a Dios. pact that you made with God. Lo que tú tienes What you have y se lo has dado a Dios, and you gave to God, no lo vuelvas a querer a regresar para servicio del mundo. don't take it again back to the Porque eso service es of de the Dios. world. Because that belongs to God. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. We are a temple of the Holy Y Spirit. lo que nosotros somos And that we are ya no le va a servir al mundo. won't be worth it for the world Porque allá anymore. ya no sirve. Because you are worthless Es for the una world. ofrenda para Dios. You are an offering to God. ¿Qué has hecho con la ofrenda de Dios? What have you done with the offering to ¿Qué has God? hecho con lo que Dios te ha puesto? What have you done with ¿Qué has God? hecho God con gave tu you? barca? What have you done with your ¿Dónde boat? tienes tu barca? Where is your boat? ¿Para qué la estás usando? What are you using your boat for? ¿En qué la estás ocupando? And what are you using your boat? Aquí vemos nosotros Here you can see la importancia the importance de lo que los discípulos tenían que entender. of what the disciples have to understand. Ellos ya no se podían regresar. They could not go Ellos ya no back again. podían dar vuelta. They couldn't go around anymore. Y Jesús estaba ahí para ellos. And Jesus was there for Y en them. esos momentos, And at those moments, ellos estaban they were caminando hacia donde estaba Jesús. walking towards Ellos Jesus. se arrojan. Pedro ya estaba desvestido, se Pedro- había quitado su túnica, Peter was without his garments, simbolismo de la cobertura que él tenía. which is a symbol of his anointing. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Many times we do the same. Nos quitamos la cobertura de lo que We nos just han take dado, off our del ministerio que coverage nos han of dado, our ministry, del don que nos han dado, of the gift of God, y lo tiramos al and suelo. we just throw it. Pedro en esos momentos lo reconoció Peter recognized that, y dijo: Pedro, and he said, me ciño nuevamente. I put on my garments, I put on my clothes. He takes his clothes and he puts them on. Y dice: voy a enfrentar And he says, I'm going to confront mis miedos, my fears. voy a enfrentar mis angustias, I'm going to confront my anguish. voy a enfrentar mi cobardía I'm going to confront my fearness. y voy a ir a ver al maestro. And I'm going to go and see the master. Voy a ir a ver esa mirada I'm going to go to see those eyes. que sé que me va a traspasar. I know it's going to trespass me. Esa mirada The sight of que Jesus. muchas veces me corrigió, That many times correct me. pero que ahora yo la quiero ver para pedirle But perdón. now I want to see it to ask for forgiveness. Ahí vemos You can see que Jesús that Jesus estaba ahí para ellos. was there for them. Él era el buen pastor. He was the good Él pastor. era aquel que los estaba buscando. He was the one looking up after them. Pero su prueba no había terminado. But their trial hasn't ended yet. Cuando ellos en un momento dado When at some point están echando la red they were throwing the net, y ellos les dicen, and they said, échala a la derecha, les dice Jesús desde el borde. Jesus said from the edge, just throw it to the right. Y ellos dicen, pero no, And they said, no. ¿qué no ves que no hemos pescado toda la noche? Can you see that we have fished nothing the whole night? ¿Pero por qué? But why? Porque ellos estaban usando la barca Because they were using the boat para su beneficio propio. for their own benefit. Querían volver nuevamente a hacer lo que estaban ellos haciendo siempre. They want to go back and redo what they Y were ahí used estaba to do. Jesús para decirles, And Jesus was right there to tell them, échale a la derecha. throw it to the right. Recuerda que yo soy el que estoy aquí. Remember that I am the one who's here. Recuerda que yo fui el que te recolecté. Remember that I just called you. En un momento igual que este, In a moment just like this, échalo a la derecha. just throw your net to the right. Y ellos lo hacen And they did it. y sacan todos los peces. And they bring a bunch of fish. Es cuando Pedro And then se Peter arroja al mar threw himself to the water para enfrentar a Jesús, to confront Jesus. para ir y decirle, To go and tell them, perdóname, forgive me. para ir y decirle, To go and tell them, sé que te fallé. I know I have failed you. Él no se espera que la barca llegue. He's not waiting for the boat to go to the edge. He just throws himself to the water and he goes. Y en esos momentos, And in those moments, cuando Pedro llega, when Peter gets to the el edge, maestro the master ya le tiene su comida. has the food made up Ya already. le tiene la mesa puesta. He had the table done. Y aún así le dice, And he is still telling, traigan de los peces que acaban de pesar. bring from the fish that you just fished. Tráiganlos. Bring them. Jesús nunca te va a pedir Jesus will never ask you una ofrenda, an offering, ni que le des
ni que comparta la comida con él, And he won't ask you that you give him or share with sino him. antes, If not him before, él ya te proveyó. he had provided for you. Él ya llenó tus arcas. He had fulfilled your Él arms. ya llenó tus He bolsillos. had fulfilled your pockets. Él ya te llenó a ti. He had fulfilled you. Él ya te cubrió de He had bendiciones. covered your blessings. Él siempre te va a dar He's always going to give you. y después te va a decir, And he always, he after he's going to tell you. ¿tienes algo para que compartamos? Do you have something for us to share? Eso es lo que Jesús hace. That's what Jesus does. Aquí vemos nosotros Here you can see que más adelante that a little time before, after, Él confirma a Pedro. he confirms Peter. Vamos a Juan 21:14. Let's go to John 21:14. Amén. Amen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí vemos la confirmación de la palabra para Pedro. Here you can see the confirmation of the word for Peter. Aquí vemos cómo Jesús le está hablando a Pedro. Here you can see how Jesus is talking to Peter. Pero más adelante, But later, le dice en el 19, he told them in verse 19. esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio a los que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí vemos que Pedro todavía no aprendía. You can see how Peter hadn't learned the lesson. Pedro todavía había algún sentimiento en su There corazón. was still a feeling in the heart of Peter. Había algo que todavía los discípulos tenían que sanar. There was something that the disciples had to get rid of. Jesús se levanta y le dice, sígueme. Jesus stands up and he tells them, follow me. Y Pedro en esos momentos se levanta y And in lo those sigue. moments, Peter just stands and walks next to him. Va Jesús junto a él. Jesus is going next to him. Se levanta Juan John stood up y lo sigue. and he follows him. Y dice, Pedro, And Peter says, me dijo, sígueme. he told me, follow me. ¿Y el qué? And what about you? ¿Y qué de él? And what about this? ¿Por qué no sigue? Why is he following you? Y le dice Jesús, And Jesus told him, si yo quiero que él quede, ¿qué? and if I want him to stay, what? Entre los discípulos Among the disciples, todavía había algunas rencillas. there was still a greatness. Todavía había ese sentimiento There was a feel of not good feeling. de quién es el más grande o quién es el más pequeño. Who was the biggest ones among us? O por qué a él o por qué yo Why no. him? Why not me? Ellos tenían que pasar algo. They had to go through something. Y yo le preguntaba al Señor, And I was asking to the Lord, ¿qué era lo que pasaba con los discípulos? what was happening with the ¿Qué disciples? era lo que estaba sucediendo con ellos? What was happening with them? ¿Por qué Why? los iba a zarandear a todos? The devil was going to bring a struggle to all of them. Ninguno se había guardado. None of them had to stay clean. Y lo que sucedió es esto. And what happened was this. Aquí vemos nosotros Here you can see que ellos eran pescadores. that they were fishermen. Y si recordamos And when you remember a Juan to John y a su hermano, and to his brother, a ellos se les llamaba hijos del trueno. to them they were called the sons of thunder. Y yo me preguntaba, ¿por qué hijos del And trueno? I asked myself, why the sons of thunder? Y lo que encontré es And what I esto. found was this.
¿Quién era el Dios del trueno? Who was the master of the thunder? Y el Dios del trueno era Zeus. And the master was Zeus. Había una potestad allí There was a manifestándose. positive theme being manifest. Vemos nosotros We can see que ellos tenían que pasar por una prueba. that they had to go through a tribulation. Por una prueba más allá A tribulation beyond de lo que en esos momentos ellos entendían. or what they could understand in those moments. Ellos tenían que afirmarse. They had to affirm Porque lo que themselves. venía atrás, Because what it was coming, lo que venía adelante, what was coming ahead of them, era más fuerte. it was stronger. Y ellos tenían que estar firmes. And they had to be firm. Ellos tenían que estar seguros. They had to be secure themselves. Y ellos tenían que pelear They had to fight contra lo que había entre ellos. against what they had with each other. Y les voy a compartir un poquito And I'm going to tell you just a little bit acerca de quién era Zeus. about Zeus. Zeus era el Dios del trueno. Zeus was the king of thunder. Era Dios del Olimpo. He was the god of the Olymps. Considerado Dios del trueno y de los cielos. Considered the god of thunder and the heavens. Padre de los cielos y de Father los of hombres. heavens and men. Como padre de familia, As a father of a family, incluso aquellos includes those que no eran sus hijos, that were not his sons, se dirigían a él were called up to him como si en verdad él lo fuera. as if truly he was their father. Se le venera en el monte de los Olimpos. He was venerated in the Olives. El significado de Olimpo, The meaning of Olympus, más alto entre lo alto. the highest of highs. Y cada 4 años And every 4 years, se le celebra una fiesta they celebrate him with a feast, con competencia with competence entre los hombres among men, para ver cuál era el mejor, to see which one is the best, quién es el mayor y quién el menor. who is the biggest and who is the small one. Jesús tuvo a sus discípulos 3 años. Jesus had the disciples for 3 years. Estaban entrando al 4º año. They were going into the 4th year, Y ellos tenían que pelear and they had to fight y vencer lo que se estaba manifestando entre ellos. and defeat what was manifesting among them, Porque ellos no podían estar con esas ataduras. because they couldn't be with those curses. Ellos tenían que ser levantados They had to be raised y considerar and consider que ahora ya no había competencia that entre now there ellos. was no competence among them, Que ahora ya no había ninguna rencilla entre that ellos. now there was no fighting among them, Que lo que estaban ellos that pasando what was going on among them era para que se levantaran, is for them to stood up themselves, poniéndose firmes being firm al lado de sus hermanos. next to each other. Y Jesús les decía, And Jesus told them, si yo voy junto a ti, if I go next to you, también voy junto a ti I atrás am de with him ti. next to, Y también voy junto and I also al go que va with delante de ti. the one that is ahead of you. Y aquí recordamos algo bien importante. And now we remember something. Lo que Jesús les dijo antes. What Jesus said before, Nosotros somos we are aquellos más altos, to those higher, será el que sirve. those will be the one that serve. No hay menor, no hay mayor. Not the ladies. Jesús vino a servir. Jesus came to serve. Jesús vino a dar. Jesus came to Y give. sus discípulos no lo habían entendido. And his disciples hadn't understood that. Ellos tenían que entender esto. They had to understand this. Era la prueba que estaban It pasando. was the test that they were going through. Era la prueba que ellos tenían que It entender. was the test that they have to understand. Que ellos tenían que mantenerse firmes. That they have to stay firm. Que ellos que habían dado vuelta atrás, That they have went back. ahora tenían que avanzar hacia el Now they frente. had to go forward. Pero ya no divididos. But not in division. Ya en una unión. In an harmony. Ya en una conformidad. Conform themselves. Y aquí vemos nosotros, And you can see cuando en el momento que Jesús le dice a Pedro, what in the moment that Jesus told Peter, Pedro, Peter, ¿me amas? do you love me? Cuando Jesús le dice a Pedro, When Jesus told Peter, ¿me amas? do you love me? Le está diciendo con ese amor agape. He's told him with the agape love. Le está preguntando a Pedro. He's asking Peter, Y la palabra que usa and the word that he uses es la palabra agape. is the word agape. ¿Me amas? Do you love me? Pero no le dice, ¿me amas simplemente? But he doesn't simply say, do you love me? ¿Me amas incondicionalmente? He asks him unconditionally, do you love me? Ahora ya sabes, Now you know. ya viste. You have seen. ¿Te gustó estar en la tristeza? Do you like to be on ¿Te gustó sadness? estar en la oscuridad?
Do you like to be on darkness? ¿Te gustó la prueba que pasaste? Did you like to go through that trial? ¿A donde te sentiste cobarde? To where you feel ¿A donde coward? te sentiste en angustia? Where you feel anguish? ¿A donde sentiste que no podías volver nuevamente? Where you feel that you couldn't go back anymore? ¿Me amas? Do you love me? Y Pedro le dice, And Peter said, tú sabes que te amo. you know that I love you. Y le dice el Señor, And the Lord told him, apacienta mis corderos. take care of my sheep. Después le vuelve a preguntar, He asked him again, Pedro, Peter, ¿me amas? do you love me? Y cuando le vuelve a preguntar, And then the second question, vuelve a usar la misma palabra. he uses the same word. Recordemos nosotros Remember que la palabra hebrea that the Hebrew word, se distingue la diferencia. there's a distinction. Es como si nosotros en estos momentos yo les dijera, It's like if I ask you right now, ¿me amas? do you love me? Que Jesús te dijera, Luis, ¿me amas? That if Jesus comes and tells you, Luis, do you Maya, love ¿me me? amas? Do you love me? La diferencia The es difference is decir, ¿me amas? to say, do you A love me? decir, ¿me quieres? To say, do you like me? La diferencia es amar o querer. The difference is to love El amar or es to dar. like. To love is give. El querer To like es que te den. is you want to receive. Y en la segunda ocasión, And then the second time, Jesús le vuelve a preguntar, Jesus asks again, ¿me amas? do you love me? ¿Me amas Do you incondicionalmente? love me unconditionally? Y Pedro le dice, And Peter said, sí, Señor, yes, tú Lord. sabes que te amo. You know that I love you. Pero Pedro le contesta, But Peter said, con la yes. palabra te quiero. With the yes, with the word of I like you. No usa la palabra te amo. He doesn't use the word I love you. Jesús quiere escuchar de tu boca. Jesus wants to hear from ¿De your mouth. verdad me amas? Do you really truly love me? Incondicionalmente me amas. Unconditionally, do Amen. you love me? Ya sabes lo que vas a pasar, me amas. You know what's going to happen. Do you De love verdad me me? amas. Do you really love me? De verdad me amas. Do you really love me? Pastorea mis ovejas. Take care of my sheep. Convencido Jesús le vuelve a preguntar nuevamente, Jesus was convinced and asked again. pero ya no usa la misma palabra. But he does not use the same word. Ya usa la palabra filos. He uses the word, the philos word. Ya no le dice, me amas He incondicionalmente. doesn't ask him, do you love me unconditionally? Ya le dice, ¿me quieres? He asks him, do you like me? Y Pedro se entristece. And Peter got sad. Dice, 3 veces me ha preguntado. And he says, 3 times has he Pedro asked no him. entendía lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Peter didn't understand what Jesus was doing in his Pero le life. vuelve a decir, But he asked again, tell him, sabes que te amo. you know I love you. Y le dice, And he said, pastorea mis corderos. take care of my lamb. Pedro Peter aún no entendía hadn't el understood amor incondicional. the unconditional love. Aún no entendía He hadn't understood esa paternidad que Jesús había the venido a poner en paternity su vida. of Jesus was putting onto his life. Pero en esos momentos But in those times, Jesús le estaba haciendo partícipe Jesus was giving him de lo que él iba a hacer más adelante. what he was going to do De later la on. importancia de lo que él tenía que llevar en su The vida. importance of what he was going to carry on his life. Jesús le dijo, Jesus told him, cuando vuelvas de esta prueba, when you come from this trial, confirma a tus hermanos. confirm your brothers. Porque Pedro ya sabía Because Peter already en esos knew, momentos and those lo times, que era un amor what incondicional. was an unconditional Pero él love. tenía que pasar por esa prueba. But he had to go through that trial. Él tenía que entender He had to understand que ese amor agape that agape love es para que cada uno de ellos is for every single one of fueran a them. entregar su vida When to give and surrender their lives for those, por los que Jesús murió. for the ones that Jesus died for. Jesús había hecho lo más importante, Jesus did the most important thing, pero ellos también tenían que poner su grano de but arena. they had to do their share too. Ellos tenían They un had camino to. más hacia They adelante, had to go walk in their walk, pero el maestro ya no iba a estar con but the ellos. master wouldn't be with them no more. El maestro ya iba The master con was el Padre with the Father, was going with the y ellos Father, iban a quedar aquí. and they were going to stay in Y cuando le on dice a earth. Jesús, And when Jesus said, yo pido por ellos, I ask for porque them ellos están en el mundo because they are in the world, y no pertenecen al but they mundo. do not belong to the world. Él ya había clamado por sus He hijos. already claimed for them. Él ya había clamado porque sabía la prueba que He venía para already ellos. claimed because he knew the trial that was coming for them. Y esta noche, And that night, esta tarde, that te dice afternoon, a ti el Señor, today the Lord is telling you, ¿de verdad me amas? do you
really love me, pero ¿con qué amor me amas? but what is the love that you love me with? ¿Con ese amor agape With the agape love o con ese amor filos? or with the philos love? Porque si me amas, Because if you love me, pastorea mis ovejas. take care of my sheep. Porque si de verdad me amas, Because if you truly love me, edifica mis ovejas. edify my sheep. Siembra la palabra que te he dado. Saw the word that I gave you. De verdad me amas. Do you love De me? verdad me Do amas. you really love me? Llevamos 3 años We have 3 years en esta iglesia. in this church. Ya hemos sembrado. We have saw Ya el Señor ha puesto en the nosotros. Lord already deposited in us. De verdad me amas, te dice el Do you Señor. love me? He's asking me the Lord. Pastorea mis Take ovejas. care of my sheep. De verdad me Do amas. you really love me? Levántate Stand up y lleva pastos verdes. and take my sheep to a Si de good verdad me grass. amas. If you truly love me, Ve por mis ovejas. go for my sheep. Se están perdiendo allá They're afuera. getting lost out Ve there. por mis ovejas. Go for my sheep. Tráelas al Bring camino them to the verde. word. Tráelas a los pastos verdes. Bring them to the good Ve food. por mis ovejas. Go for my sheep. Las ovejas. Take care of them. Apaciéntalas. Take care of them. Cuídalas. Take care of them. Edify them. Levántate. Stand up. Stand up and follow me. Jesus is telling you, stand up and follow me. Don't care about what the brother is doing. Don't you care what the brother is doing. If you go and not better if you're not, just stand up. Follow me. Mis ovejas están allá My sheep afuera. are out there. Mis corderos quieren My más lambs leche. want Mis more corderos milk. quieren pastos My verdes. lambs Y tú want los more tienes. milk. Tú los tienes en tu mano. And you have it in your Tú hand. tienes, tú You tienes la have it. semilla. You have it. ¿Qué You have the estás seed. haciendo con esa What are you semilla? doing with the seed? ¿Dónde está lo que te he dado? What is the seed that I gave you? ¿Dónde están mis ovejas? What is the seed? Where are my ¿Dónde chips? están mis corderos? Where are my lambs? ¿Dónde están los maestros? Where is the master? Where is the teacher? Where the evangelizers are? Where are the pastors? Where are the prophets? Stand up. Te he dado ministerio. I gave the Te ministry. levantaron como siervo. You have to Te stand up levantaron como guerrero. as a warrior. Pero ¿dónde están mis ovejas? But what are my sheep? ¿Dónde están mis What ovejas? are my sheep? Stand up and take care of it. Stand up and take care of it. Stand up and take care of it. Mis Take ovejas care of my sheep. quieren la semilla de I want more than tea of them. traerlas a los pastos Bring verdes. them to my grass. Es tiempo It is time de que si de verdad le amas, that if you truly love Him, te levantes y no pongas you pretextos. stand up and don't put any excuses. ¿Qué estás haciendo con la palabra que What are you Dios te doing ha with dado? the word of the what God has gave you? ¿Dónde está la palabra? What is the word? No te importe. Don't care.